Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con todas ustedes en un episodio más de Vive tu Diseño. Yo espero que hayan tenido la oportunidad de observar el episodio de la semana pasada. Y si no, recuerden, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify y por supuesto en avanceradio.com. Es importante que podamos mantenernos al día con toda la información que se nos está dando y toda la enseñanza que podemos adquirir, especialmente en este tema tan delicado como lo es el feminismo. Entonces, sin más, vamos a quedar con lo que Dios tiene para nosotras en este episodio. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. Desde la semana pasada estamos estudiando un tema muy importante, un poco acerca del origen del movimiento feminista, cómo se remonta, según lo que vimos, hasta los días de Eva, pero que ha pasado de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días, pero con su ideología sin cambio alguno. De hecho, las opiniones y el centro de su doctrina se ha hecho más claro, perverso y anti-Dios. Hay ciertas luchas que este movimiento ha respaldado y que propone como sus grandes éxitos. Le han dado a la mujer el derecho al trabajo, al estudio y al voto. Pero vamos a la historia para corroborar si le debemos agradecer por esto a este grupo en particular. Primero, el derecho al trabajo. Si vamos a Génesis 1, 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está Dios creando al primer hombre y la primera mujer. Los bendice y los pone a trabajar. Ambos recibieron esa bendición y esa instrucción. Y es que el trabajo es una bendición y esa bendición viene de parte de Dios, tanto para hombres como para mujeres. Es una bendición que se recibió en el día 1 de la creación del hombre y la mujer. Entonces, nadie hizo nada para otorgar el derecho a trabajar para hombres o para mujeres, excepto Dios. Y vemos a las mujeres trabajando desde ese momento en adelante. Así es que ese es el verdadero origen del derecho al trabajo. En cuanto a la educación, si nos devolvemos, por ejemplo, a la Edad Media, entre el 85 y 90% de la población eran campesinos y no tenían acceso a la educación. No era un asunto de hombres y mujeres, sino de clases sociales. ¿Quiénes podían estudiar en ese tiempo? La nobleza, reyes, reinas, príncipes, princesas, otros que seguían en esa línea, pero también estudiaban las personas pertenecientes a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los sacerdotes, las monjas. Entonces nunca fue un asunto de sexos, sino de oportunidades para todos. Los que lograban la oportunidad de estudiar eran hombres y mujeres de cierta clase social. El resto de la gente, hombres y mujeres, no tenían acceso. Entonces, el derecho a la educación, como lo tenemos hoy en día, se ha ido desarrollando con el tiempo y ha sido más una lucha de clase social que de sexo. El derecho al voto, que es el que más se escucha por todas partes. La verdad es que votar es un derecho que se ha alcanzado con sangre y batallas. La antigua Grecia, que fue la que empezó con la idea de la democracia, tenía un sistema de votación, pero solo un porcentaje muy bajo de la población tenía derechos políticos. No fue una lucha de hombres contra mujeres, sino una lucha mucho más amplia. Y así ha sido en todos los países donde el voto se ha llegado a implementar. Los primeros en tener ese derecho han sido una pequeña parte de la población y casi siempre se ha distinguido por clase social.
Con esto no quiero decir que hay mujeres que han tenido difícil el tema de la educación, de un puesto de trabajo o de alcanzar el derecho al voto. Por supuesto que ha sido así, pero no ha sido una lucha de hombres contra mujeres, donde las mujeres han batallado para alcanzar sus objetivos. Más bien, estos han sido temas polémicos que el movimiento feminista y sus allegados han adoptado como sus estandartes, pero vemos que no tienen todo el derecho sobre ellos. Otro aspecto de la lucha es la igualdad de derechos. Pero en Costa Rica, por ejemplo, no existe una sola ley que se aplique solo a hombres, ni siquiera una. Todas las leyes del país son para hombres y mujeres por igual. Entonces, no existe una razón para pelear por la igualdad de derechos, porque ya tenemos eso. No nos dejemos engañar por un noble ideal. Nos han vendido un éxito del feminismo que no es real y eso nos ha hecho pensar que el feminismo empezó como algo bueno y así poder aceptarlo. Yo misma pensaba eso antes y decir que el feminismo había tenido un comienzo noble, pero ahora veo que eso no es así. Es un movimiento que ha tergiversado la verdad y aún trata de manipular la historia para tener adeptos. Un consejo para estudiar el movimiento en la historia y en la sociedad: debemos tener cuidado con el engaño. Segunda de Corintios 11:3 nos dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya lo vimos la semana pasada, cómo la serpiente con sus argumentos logró engañar a Eva. ¿Sabe qué significa engañar? Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Seducir con halagos y mentiras. Eso fue lo que le pasó a Eva. La serpiente la sedujo con sus halagos y mentiras y le hizo creer que algo falso era verdadero. La Biblia nos advierte que no seamos como Eva, que tengamos cuidado porque el mundo, la sociedad y Satanás principalmente nos quiere extraviar de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Recuerde, no podemos ser cristianas y ser feministas. Estas dos doctrinas se oponen entre sí, no pueden estar en paz. Pablo nos exhorta a no perder nuestra fidelidad a Cristo siguiendo otros pensamientos. Y esto debemos hacerlo con mucha humildad y dependencia de Dios y rogando por claridad para ver la verdad y seguirla. Al pensar en este tema, usted no se pregunta a veces, ¿cuál es el afán de las feministas para crear adeptos? ¿Para qué tanta lucha y gritería? Tenemos que aprender a ver este tema con ojos espirituales y darnos cuenta quién está detrás de todo esto y por qué. Satanás, el padre de mentiras, es quien quiere engañar a todos, a desviar a todos de su encuentro con Cristo o de seguirlo fielmente. Y esta es una de sus herramientas. Vean lo que Jesús nos dijo en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa este versículo? Que fuimos dejadas en este mundo con un propósito. Jesús nos ha enviado. El lugar donde usted está actualmente, su trabajo, su centro de estudio, su casa, su comunidad, es el lugar donde usted fue enviada. Y sí, Jesús sabía que era un lugar peligroso. Tan peligroso como para una oveja estar en medio de los lobos, que su vida está al límite todo el tiempo. En un lugar así nos dejó Jesús y su recomendación fue: sean prudentes y sencillos. Nuestra meta al compartir esta serie no es ir a pelear con nadie, es solamente descubrir el error y mostrar la verdad para no caer en él y que podamos mostrar con nuestra vida algo diferente. Pero al hacerlo, vamos a ser como ovejas en medio de lobos. El mundo querrá destruirnos, pero no se preocupe. Estas ovejas no vienen solas, porque ahí sí que no tendrían oportunidad. Vienen acompañadas de un pastor, de un buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Qué debemos hacer? Estar apercibidas del error, el error que se viene proclamando y saber contrarrestarlo. Ayudar a las que han caído en este error y amorosamente mostrarles la verdad y la salida. Vivir una vida de acuerdo a la verdad
para que sea un testimonio incuestionable de ella. Esto no es una tarea fácil, pero sí es posible si caminamos junto al amoroso pastor. Segundo episodio de Femenina por Diseño. Yo espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Yo sí he aprendido mucho. He aprendido que todas las cosas vienen de Dios, que todo ha sido idea de Dios. Entonces, en realidad esto no es una lucha entre hombres y mujeres, sino más bien Satanás detrás de la filosofía del feminismo. Yo creo que muchas quizá hayamos caído en la trampa del feminismo, pensar que quizás esto comenzó como una buena causa, pero no es así. Entonces, las invito a estar con nosotras la otra semana para poder seguir aprendiendo. Y recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Claro que sí, en Facebook, en YouTube, en Apple Podcasts, en avanceradio.com y por supuesto en Spotify. Entonces, chicas, y recuerden también compartir con todas las mujeres, con amigas, con vecinas, con familiares e incluso con las chicas de nuestras propias iglesias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.